unos haya agarrado para justicia, ¿verdad? Para salvarlos, de todos los perdidos, de todas maneras sigue siendo justo, ¿verdad? Porque de todos los perdidos se agarró a unos, ¿verdad? Todos nos íbamos a perder, pero de todas maneras, digan lo que digan, ¿verdad? Justo es alguien, hermano, ¿verdad? Que no hace excepción de personas, es alguien, ¿verdad? Y dentro del carácter ya hablamos, ustedes lo dijeron, bueno, Dios es justo, por tanto, hermano, no fuera justo, ¿verdad? No le hace que, ¿verdad? Que Él es el creador y que Él quiere tener misericordia del que quiere tener misericordia y que nadie le podamos decir nada. Qué bueno que Dios, fíjate bien, no es como nosotros cuando agarramos un puesto, ¿verdad? Nosotros hacemos excepción de personas, nosotros sí somos tremendos. Nomás agarramos, ¿verdad? Algún huesillo por ahí. Agarramos, ¿ve? No le digo agarra. Pero, qué bueno que Dios no es así. ¿Te imaginas, hermano? Si Él, porque, ¿verdad? Él quiere tener misericordia del que Él quiere tener misericordia y de unos quiere tener misericordia y de otros no quiere, ¿verdad? Y si actuara así Dios verdaderamente nomás de que Él quiere, salva y al que no quiere lo pierde, ¿verdad? Y ya estuvimos mirando que agarran muchos personajes de la Biblia supuestamente para apoyar, ¿no? La doctrina de la predestinación. Y ya estuvimos mirando que, ¿verdad? Que supuestamente, ¿verdad? Endureció a Faraón, ¿verdad? Y lo agarran como que Dios lo endureció para glorificarse, nomás porque Él quería glorificarse y mostrar su poder, Él lo endureció. Y ya miramos que el endurecimiento no empieza en Dios, el endurecimiento empieza en nosotros, ¿verdad? Y da paso cuando tú y yo nos ponemos necios, entonces Dios es cuando actúa. Y decíamos, ¿verdad? La palabra a los que antes conoció, ¿verdad? Y estuvimos citando todo eso, inclusive a Judas, muchos citan a Judas como que alguien, ¿verdad? Para apoyar la predestinación, como que Judas ya estaba predestinado, ¿verdad? Y en el Evangelio, hermano, fíjense, después de hablar de los 12 y de hablar de Judas, dice aquel, ¿verdad? Que llegó a ser, fíjate, no que era, que llegó a ser el traidor. Se convirtió. Entonces no fue Dios el que lo predestinó. ¿Qué fue lo que lo convirtió en un traidor? Porque cuando lo agarró el Señor, los agarró a los 12 y a todos les dio la misma autoridad y el poder, ¿verdad? Prediquen el Evangelio, echen fuera demonios. Y no dijo, a ti no, porque tú ya estás escogido para... No. ¿Por qué llegó a ser un traidor? Fíjate bien, por la avaricia primeramente, ¿verdad? Primeramente dice, ¿verdad? Que él le gustaba el dinero y sustraía, ¿no? Como era el tesorero, ahí empezó su mal. ¿Verdad? Ahí empezó su mal, pero fíjate bien, no hubiera sido justo Dios, ¿verdad? Si desde ya, hermano, ya hubiera dicho, ¿verdad? De estos 12, este va a ser. Entonces no hubiera sido justo con Judas, ¿verdad? Porque ya venía el pobre Judas, ¿no? Hasta el nombre feo tiene. Nadie quiere llamarse Judas, ¿verdad? Cuando él empezó, hermano, ¿verdad? A abrirle paso a la avaricia, dice, entonces, hermano, entró Satanás a su corazón y dijo, ¿cuánto me vas a dar porque yo se lo entregue? Entonces, fíjate bien, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, hermano, ¿verdad? Escudriña la Escritura, porque algunos textos, así si los leemos como vamos a leer muchos de estos, ¿verdad? Que son los que utilizan, ¿verdad? Lo de la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Si nomás lo leemos así, pero no investigamos, por ejemplo, ¿verdad? A Jacob aborrecí, decíamos, ¿verdad? Amé a Saúl, pero a Jacob aborrecí. Nomás porque sí, dijimos, ¿no? Nomás porque él es Dios, aborrece el que quiere y a otro lo ama. No, ¿verdad? Miramos que había un porqué, ¿verdad? Había un porqué. Y hermano, fíjate bien, estos son los tipos, estos y otros textos, ¿verdad? Son, no sé si lo alcanzas a ver, pero mi intención era que lo miraras, ¿verdad? Que ellos agarran, por decir así, agarran ciertas palabras, ¿no? Como ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, ellos le agarran nada ni nadie, o sea, ¿verdad? Agarran ese tipo de palabras para decir, una vez que tú vienes a Cristo, no hay nada que te pueda separar del amor del Señor. E incluyen, ahí va incluido, ni el pecado tampoco.
Entonces, por eso tú tienes y yo tengo, no se diga hoy más que nunca, hermano. Fíjate bien, porque es increíble, ¿verdad? Yo solamente soy un pastorcito, hermano. Pero, fíjate, lo que enseñan este tipo de doctrina son de los que tenemos, hermano, ¿verdad? Por tremendos maestros, tremendos maestros. Y que a veces tú puedes decir, bueno, pues, ¿verdad? El pastor, el copastor, pues, ¿qué son? ¿Verdad? Nada a comparación de, no, de estos sí son tremendos. Y te vas porque a veces, ¿verdad? Fíjate bien, son tremendos porque son internacionales. Y nosotros no somos conocidos ni siquiera localmente, a lo mejor en todo Merced. Pero lo importante es, fíjate bien, hermano, ¿verdad? Que tú y que yo no dejemos así nomás porque, wow, es un gran predicador, ¿verdad? Wow, este es un gran maestro. Y se dice, hermano, ¿verdad? Dentro de las encuestas, se dice que una de las religiones que creen una vez salvo, siempre salvo, están los bautistas, están los presbiterianos, ¿verdad? Y como te decía el otro día, ¿verdad? Los calvinistas dicen no somos nosotros, son los hipercalvinistas los que creen así. Y los bautistas también dicen, no, pues hay bautistas del norte, bautistas del sur, ¿verdad? Del este, del oeste, y no. O sea, que nos echemos la bolita unos a otros. Pero donde no le vamos a fallar es, ¿verdad? Fíjate bien. Tú miras aquí, hermano, una base así como para decir, ¿verdad? Textos como esos o textos, hermano, ¿verdad? Como el otro, ¿verdad? Que está enseguida, ¿verdad? Que es otro texto de los muchos. Ellos utilizan muchos textos. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre, fíjate bien. Esas son las palabras que ellos agarran. Para siempre. Dice, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, oye bien, hizo perfectos para siempre. Eso es lo que agarran ellos, ¿verdad? Que el hombre o la mujer, el cristiano que acepta a Cristo es hecho perfecto, ¿verdad? Para siempre. O sea, no importa que ya después tú peques y hagas lo que tú hagas, ¿verdad? Ya nada te puede manchar. Hay otros que se meten en esto que dicen que pecas con el cuerpo, pero al alma ya no llega. A lo espiritual ya no te llega, ¿verdad? Pero fíjate bien, dice Cristo que no le temas, ¿verdad? A los que pueden matar el cuerpo. Témele al que puede echar al infierno el alma, el cuerpo y todo. Entonces, tenemos pensamientos, hermano, ¿verdad? El otro texto, ¿verdad? Uno de los muchos, porque son cientos que ellos agarran, pero, ¿verdad? Estos son, dice, Efesios 10:7, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Oye bien, y lo dicen, ¿verdad? Dice ahí, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, ¿verdad? Uno de los comunicados que ellos hacen es el siguiente, dice, en la letra de mero abajo, el hombre es salvo solamente por gracia de Dios. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero fíjate cómo te la ponen ellos y te la van poniendo. Dice, los salvos no hicimos nada para salvarnos. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Que ni aunque hagamos lo que hagamos, por obras no podemos alcanzar la gracia, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dice, no podemos hacer, ¿verdad? Nada para salvarnos. Oye bien, pero entonces ya entran y dicen, de la misma forma, ¿verdad? Ahora los que ya somos salvos por gracia, no hay nada que podamos hacer, oye bien, o debamos hacer para mantener nuestra salvación. O sea, tú ya no debes de hacer nada, porque así como la recibiste por gracia y tú no tuviste que hacer nada para lograrla, ahora no debes de hacer nada tampoco, ¿verdad? Porque nada de lo que tú hagas te puede ayudar para una salvación que ya está hecha. Y entonces, ¿verdad? Dice, o deba de hacer para mantener nuestra salvación,
porque ella está asegurada, oye bien, y no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y todos llegan, hermano, ¿verdad?, a una conclusión, ¿verdad?, tanto como la doctrina de la predestinación, ¿verdad?, en lugar de ayudarnos, pues a muchos, no, donde ¿verdad?, estaba leyendo donde los líderes se juntan y, ¿verdad?, aquellos líderes que eran muy motivados para predicar el evangelio y para hablar el evangelio, porque no todo el tiempo ha existido esta doctrina, ¿verdad? Son doctrinas, hermano, que, ¿verdad?, que aún gente, fíjate bien, gente que era gente que creía, no porque está los arminianos y los calvinistas, ¿verdad? Que los calvinistas pues piensan esto: una vez salvo, siempre salvo. No importa qué hagas, cuántos pecados cometas, ¿verdad? Y los arminianos son los que piensan también, hermano, ¿verdad?, un poco más ¿verdad?, para lo que creemos nosotros, pero no en todo el sentido está completo, porque ellos son de los que piensan que tenemos que hacer algo para la salvación. Y entonces, fíjate bien, ¿a dónde, hermano? Es que un pensamiento así como una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Muchos de aquellos, ¿verdad?, que tenían la pasión por predicar, cuando se empezó a debatir estas doctrinas, pues, hermano, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y decíamos el domingo pasado, si unos aquí ya estamos, ¿verdad?, predestinados para la salvación, ¿verdad? Y no le hace, el que ya está predestinado, de acuerdo a la enseñanza, no le hace, ¿verdad?, que tú no quieras, Dios ya te determinó, y aunque no quieras, vas a ser salvo. Y los que ya están predestinados para la salvación, aunque usted quiera y se santifique, usted ya está predestinado. Usted, de todas maneras, haga lo que haga. ¿Verdad? Y surge, ¿verdad? ¿Verdad? Esto, en lugar de ayudarnos, fíjate bien, si predicando, hermano, sin santidad nadie verá al Señor, es difícil que nos santifiquemos, ¿verdad? Ahora imagínate, tú ya no tienes que hacer nada porque tú ya estás predestinado para la salvación. Oh, a mí me gusta, I like that, dice el americano, ¿eh? ¿A quién no le gustaría que fuera así? A cualquiera, ¿verdad? Pero ¿a dónde nos puede llevar? Fíjate bien, el tema de la vez pasada, pues lo lleva ciertamente, ¿verdad?, al desgano. En lugar de motivarnos, si ya estamos predicando y no se puede hacer nada, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Vamos mejor a darle duro, de todas maneras, ¿ves? Después de todo, ¿quién sabe aquí cuáles están predestinados para salvación? ¿O quién está predestinado para, ¿verdad?, para la perdición? Nadie. Entonces, más que aliento, hermano, es de desaliento, porque si ya están unos predestinados, pues ¿para qué buscar? ¿Verdad? Si de acuerdo a la enseñanza, haga lo que yo haga, ¿verdad? Dios ya decidió que yo voy a estar perdido. No importa cuánto busque al Señor, cuánto me quiera, ¿verdad?, apartar para Él, ya me tiene determinado. Entonces, ¿verdad?, los que ya estamos así, pues ¿para qué buscar entonces? Y los que no se pueden perder, pues entonces también ¿para qué buscas, hermano? Si ya la tienes hecha, pues. Pero hay muchas cosas, hermano, bíblicamente hablando, entonces, que chocan, ¿verdad? Ahora, fíjate, esta otra doctrina, fíjate hasta dónde avienta a muchas personas, ¿verdad? Y yo le puse aquí, el pensamiento de los que piensan o tienen la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y estos son escritos de ellos. Y dice, hermano, ¿verdad? Dice, muchos cristianos a través de la historia y en nuestro tiempo han creído y creen que es posible perder la salvación. Dice, aunque después de la reforma protestante las iglesias evangélicas enseñaban, dice, en unanimidad, ¿verdad?, la posibilidad de perder la salvación. O sea, hermano, el evangelio como empezó era con la posibilidad de que si tú, hermano, ¿verdad?, te mantienes en el pecado, vas a perder la salvación. Eso lo predicaba todo el tiempo, pero esta doctrina empezó tiempo después, ¿no? Y hoy en día, hermano, está teniendo tremendo revuelo, ¿verdad? Tremendo revuelo. Y entonces dice, ¿verdad?,
La paz, dice, la paz evangélica enseñaba en unanimidad y dice la imposibilidad de perder la salvación. La paz duró mucho, dice, no duró mucho tiempo. Pronto se levantaron detractores influenciados por fuerzas contrarias a la reforma, quienes comenzaron a enseñar que sí era posible perder la salvación. Aquel movimiento opositor creció y tomó fuerza y hasta hoy continúa el debate. En tiempos más recientes, dice, no se dice mucho que la salvación se pierde, sino que existe también una nueva retórica entre ellos. Ahora dicen que la salvación no se pierde, sino que se rechaza, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es lo mismo. Alguien que iba, dice, si se pierde, si no se rechaza, pero a fin de cuentas es lo mismo. Se iba, dice, alguien que iba de camino al cielo ayer puede estar con rumbo al infierno mañana, ¿verdad? O sea, de acuerdo a como nosotros pensamos o creemos. Dice, pero nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo se rechaza? ¿Cómo se pierde? ¿Se pierde o se rechaza? Dicen ellos. Por lo menos hay dos formas. Si existen dos maneras de rechazar la salvación que ha sido obtenida, unos dicen que se pierde por pecar y otros dicen, ¿verdad? Otros que se pierde por dejar de creer, ¿verdad? Y para ellos ni por dejar de creer ni por pecar se pierde, ¿verdad? O sea, lo que decimos eso somos nosotros. Dice, a continuación analizaremos ambas teorías a la luz de la Biblia, porque te dan Biblia, ¿verdad? Y entonces dice ahí, hermano, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación, verdad, por pecar mucho? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dice que no? Calvinucos, no hay calvinucos. Se pierde la salvación por pecar mucho, dicen ellos. Como ya hemos dicho, fíjate el pensamiento, hermano, ¿verdad? Que se empieza a desarrollar cuando tú crees una vez salvo, siempre salvo. Dice, como ya hemos dicho, muchos creen que la salvación se pierde por pecar, pero el problema es que aunque todos parecen estar de acuerdo en que el pecado causa la pérdida de la salvación, tiene la dificultad de que no se ponen de acuerdo al dictaminar cuál es el momento preciso en que se pierde la salvación. Si se pierde por pecar, eso está claro para ellos. Pero ¿cómo y cuándo? ¿Verdad? ¿En qué momento cuando tú pecas? ¿Verdad? Y todos, hermanos, fíjate, es tremendo. Porque todos, si tú te metes a mirar los que tienen sus videos, maestros tremendos, te empiezan diciendo, a ver, díganme, ¿cuándo quieren que la salvación se pierde? ¿Verdad? Y por ahí se oye uno o dos que dicen, amén. Dime, ¿cuántos pecados tengo que hacer para perderme? ¿Verdad? Se van por ese lado, ¿no? Es como dice este, ¿no? Y mira cómo dice. ¿Cuándo es cuando se determina el momento, verdad? De en que se pierde la salvación. Si se pierde por pecar, eso está claro para ellos. Pero cómo y cuándo se pierde no es claro para ninguno. Siendo que esto es un asunto tan importante, serio, ¿verdad? Sería bueno para cada creyente, especialmente para los que creen que se puede perder la salvación, el escudriñar el cómo y el cuándo, en qué momento se pierde la salvación. Pero veo que pocos están dispuestos a eso, ¿verdad? Por la razón, dice, por tal razón quiero traerles un poco de ayuda, ¿verdad? Y evaluar esta teoría a la luz de la palabra. Y entonces empieza él, ¿verdad? A decir, pongamos un ejemplo y digamos que alguien mira a una mujer o a un hombre, porque las mujeres también miran, ¿verdad? Dice que no es suya. Dice, con deseos sexuales, o sea, se están basando lo que dijo el Señor. Antes, ¿verdad? Antes era tener el acto, ¿verdad? Para que fuera contado como adulterio. Dijo el Señor, mas yo digo que cualquiera que ahora mira a una mujer y la desea en su corazón, ¿verdad?
ya adulteró con ella en su corazón. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Con deseos sexuales. Ya esa persona pecó delante de Dios. Dice, es tan pecadora como si se hubiera acostado con él o ella toda la noche. Mateo 5:28, ¿verdad? Te dan el texto donde dijo el Señor. Si eso es así, entonces es posible que esa mirada de lascivia le haya hecho perder la salvación. Pero no puede ser dicho, ¿verdad? Dice, no puede ser. Dicen muchos que no es solo eso, hace falta un poco más. O sea, ¿no? Con mirarla, pues no la puedes perder, ¿verdad? Entonces él sigue enseñando, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿cuánto más? Quizás la persona entonces ya no nomás la miró, ¿verdad? Dice, quizás la persona debe de llevar el pensamiento más allá. Supongamos entonces que esa persona se encuentra sola o solo en la noche en su casa y comienza a tener fantasías sexuales con aquellas personas las cuales, ¿verdad? Deseó impropiamente, ¿verdad? O sea, ya fueron varios pensamientos, ya no el pensamiento, ¿verdad? Con una mujer, sino varios. Pierde aquí la salvación, o sea, ya hay más pecado. Pierde aquí la salvación, ¿verdad? ¿O hace falta más pecado? ¿Qué piensa usted? ¿Hace falta más? Bueno, mire, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? Dice, la mayoría ¿verdad? La mayoría de ellos dirán que no se pierde la salvación así, aquí, ¿verdad? O así, hace falta algo más grave todavía, dicen ellos, ¿no? Dice, no puede ser tan fácil. Bien, entonces supongamos, ¿no? Que ya no nomás es un pensamiento, ya tienen la cabeza llena de pensamientos, ¿verdad? Pero no es todavía ahí, ¿no? Dice, debe haber más adulterio. ¿Verdad? Dice, pero no un solo acto, debe haber más adulterio si uno piensa para perder la salvación. Ese próximo acto, dice, ocurre, perdió la salvación, ¿verdad? Esa persona, dice, con haber cometido adulterio 2 veces, o sea, ya se está yendo ya de los pensamientos, ya cometió adulterio una vez. Y dice, ahí se puede perder la salvación. Ya pasó de los pensamientos al acto, ¿verdad? Pero como ellos dicen, pero ¿hasta qué grado? Pues dime tú, ¿hasta qué grado? Para ellos, ¿verdad? Que haya cometido con 1 o con 2, todavía no se pierde, ¿verdad? Dice, entonces, el próximo acto, dice, por el próximo acto perdió la salvación, la persona. ¿Cómo? Dice, con haber cometido 2 veces, ¿cómo es eso? 2 faltas graves y ya está descalificado. O quizá 3, oye bien, o quizá 4, o 5, o 10, o 20, o 30. O sea, en otras palabras, ¿verdad? El que se acueste cualquier persona con 50, de todas maneras no enseña qué cantidad, ¿verdad? Sí, pero dice, se convierte en una práctica, ¿verdad? Dice, a la segunda ocasión, a la tercera o después de 15 veces. Dice, ¿hasta dónde llega la gracia de Dios? O sea, para ellos la gracia, no importa que te acuestes con 50, hasta allá te alcanza la gracia. ¿Verdad? ¿Hasta dónde llega la gracia de Dios? Dice, por supuesto, dice, protestarán muchos. Dios no va a seguir mostrando misericordia y perdonando las pequeñas faltas. ¿Verdad? A los pecados graves o inmorales de aquellos que pecan y pecan una y otra vez contra la ley. Imposible, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros. Que alguien pueda, ¿verdad?, hacer frente al Espíritu de gracia. Y no lo decimos nosotros, mira, ellos mismos citan la palabra, ¿verdad?, que dice. Bueno, eso es cierto. Con respecto, fíjate bien cómo se las arreglan. Con la misericordia común. ¿Cuál es la misericordia común? Solamente ellos saben, ¿verdad?, cuál es la misericordia común. Pero, dice, miremos esto. En cierta ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí?
¿verdad? Hasta 7 veces. Dice, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está, ¿verdad? Estaré yo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces fíjate bien, no importa que te acuestes con 50 o con 100. Dice, la idea central en la confesión de Jesús no quiere decir que hemos de perdonar hasta 490 veces y que a la ofensa de nuestra, ¿verdad? A la ofensa número 49 no ha de ser perdonada. Dice, no es esto lo mismo que nos deja claro que hemos de perdonar siempre. Esto es así porque ese es el mismo, ¿verdad? Es lo mismo que Dios hizo con nuestros pecados, los perdonó todos. O sea, si te acuestas con 50, ya están perdonados de todas maneras. Una vez salvo, siempre salvo. Qué nice, ¿ah? ¿Usted cree que eso es así? Fíjate bien en esta hora, ¿por qué tenemos que vamos a ver, hermano, lo que dice la Biblia en realidad? Después de leer los textos, porque ellos agarran los textos que es eterno, ¿verdad? El que a mí viene no lo echo fuera, o sea que haga lo que haga, ya no te puede echar para afuera, ¿verdad? Pero yo agarré algunas escrituras, fíjate bien, ¿verdad? Ellos agarran el texto donde, ¿verdad? Enseñan que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y usan textos como estos, y en los textos, ¿verdad? Fíjate bien que ellos mismos dan, el texto es el que agarramos ahorita, ¿verdad? En el que ellos dicen, ¿verdad? Ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad? Nada ni nadie nos podrá apartar del amor del Señor. Pero ¿tú crees que eso, hermano, se está refiriendo verdaderamente a que es sobre el pecado? ¿Esa escritura se refiere sobre el pecado? Fíjate bien lo que habla Pablo, hermano, ¿verdad? Pero mira cómo lo aplican ellos. Él se está refiriendo, hermano, ¿verdad? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 35. Tribulación, angustia, persecución. O sea, de las persecuciones y las cosas que sufre el cristiano, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Aquí no tiene nada que ver con el pecado. Pero si tú nomás lees, hermano, lo que ellos, ¿verdad? Ni lo alto, y te enfocas, te comen, como se están comiendo a muchos. ¿Verdad? Si nomás te vas o te enfocas por lo que ellos te quieren enseñar sin, ¿verdad? Sin leer para arriba, para abajo, ¿verdad? Entonces fíjate bien, lo que en esos mismos textos que ellos te enseñan, hermano, ¿verdad? Yo le puse, mira, ahí en el contexto, que si se refiere en verdad, hermano, que el cristiano no puede hacer nada ni debe hacer nada, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Hay una mezcla ahí de palabras que ciertamente, hermano, nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos hacer nada, hermano, por obras, ¿verdad? Para alcanzar la salvación. Pero ellos dicen que nosotros no hay que hacer nada tampoco ya, ¿verdad? Y entonces dice esto, mira, antes de esto, ponle bien, hermano, porque todo, mira, todo el que te cita estos textos y te asegura y te dice, ¿cuántos pecados se tienen que cometer? 1, 2, 50 para perder la salvación. Y hermanos, se aferran en darte textos, ¿verdad? Que es para siempre, que es eterna. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no, hermano, fíjate bien, que por pecar o hacer desobedecer no puedes perder tu salvación, ¿verdad? Y después, fíjate, en la misma carta que ellos hablan, hermano, y tratan las escrituras, ¿verdad? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Pero mira, eso es en el 8, ¿verdad? Pero si tú nos vamos, hermano, al 6, Romanos 6:15. Ellos te citan primero, ¿verdad? Los textos que ellos te dicen o te tratan de enseñar que la salvación no se pierde, ¿verdad? Eso está en 8:31,
¿verdad? 39, que son los textos. Nada ni nadie me podrá apartar del amor del Señor. Haga lo que hagas, con 50, con 40, ¿verdad? Nada te puede apartar del amor del Señor. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:15, ¿verdad? Ellos dicen que es por gracia, ¿no? Pero mira, ¿verdad? Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, hermano, la gracia nos ampara para darle vuelo al pensamiento. La gracia te ampara, ¿verdad? Para que te acuestes con uno, con una, con dos o con tres. Y de todas maneras ser salvo. Fíjate, los mismos textos que ellos usan como pretexto, fíjate, en el mismo libro, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que la gracia, hermano, ¿verdad? No, en ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquellos a quien obedeces? Sea el pecado para muerte, fíjate bien. Y te está hablando, hermano, ¿verdad? De muerte. El pecado siempre, hermano, te va a traer la muerte. La gracia, ciertamente somos salvos por gracia, no por obra, pero hermano, no para agarrar la gracia, ¿verdad? Para darle rienda suelta al pensamiento que al cabo ya nada te puede hacer perder la salvación. Y mira, el hombre, hermano, hasta dónde se va, ¿verdad? Y si se acuesta con 50, oye bien, y de que hay gente, hermano, que le hace daño esto. Y yo te he dicho, mira, yo no tengo nada con nadie, ni con ninguna religión. Y yo no te enseño esto, hermano, yo te he dicho, mira, tú miras qué feo se agarran, ¿verdad? Ahí, hermano, perros y cuántas cosas se dicen. Y yo, no es mi intención, hermano, no es mi intención, fíjate bien, que miremos mal, hermano, a alguien que enseña mal, aunque la Biblia, ¿verdad? Dice, hermano, que debemos de tener cuidado, ciertamente. Y no creas que todas las religiones son buenas tampoco, ¿verdad? Solamente aquellas que predican el Evangelio, que te predican la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de la única manera que tú te vas a dar cuenta, hermano, ¿verdad? Y clasificar los errores es conociendo la palabra de Dios, ¿no? Había un pastor joven, hermano, un pastor joven de aquí del área, ahorita ya no es pastor, y yo creo que por lo mismo, ¿no? Antes de ser, no, empezaba en sus primeros años como pastor. Es una de estas creencias que dicen, ¿verdad? Que se tienen como, que creen en esto, y esto lo enseña que a lo mejor sí es cierto. Conoció a una joven, y la joven era recién convertida, ¿verdad? Era recién convertida, ¿verdad? Y ella siempre me oía, nos oía por el radio, y, ¿verdad? Se hizo novia de este pastor que tenía esta creencia, ¿verdad? Y claro, hermano, siempre nos vamos a, y si agarramos esa creencia, ¿verdad? Nos va a ser fácil pecar, que al cabo, pues, una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Y entonces empezaron su relación, y entonces siendo ya pastor, hermano, en sus primeros, ¿verdad? Y estando noviando, y tenían fecha para casarse, entonces él le dijo a esta joven, ¿sabes qué? ¿Por qué esperarnos hasta la boda, verdad? Porque si no, de todas maneras nos vamos a casar. ¿Por qué no tenemos relaciones y nos casamos? Que al cabo Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Pero fíjate, a pesar de que la joven era así, media nueva, y estaba enamorado de él, algo adentro le decía, ¿verdad? Que eso no estaba bien. Y entonces me habló y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Mire, ¿verdad? Mi novio, que va a ser mi esposo, pero que tenemos planes, me dice, ¿verdad? Que tengamos relaciones y que nos acostemos. Tengamos relaciones, de todo mundo nos vamos a casar. Que al cabo Dios, si lo hacemos, nos perdona y listo. Fíjate bien, hermano, ¿verdad? Cuando tú empiezas a desarrollar una mente así, este tipo de cosas te van a quedar en la cabeza. Hay aquellos que creen que tomar un poco, ¿verdad? No es malo. ¿A poco por qué esto? ¿A poco vamos a perderla? No, por esto, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Pero mira, entonces, ¿verdad?
Dice Pablo, ¿verdad? De ninguna manera. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, ¿verdad? ¿Sois esclavo de aquel al que le obedeces o al que te sometes? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, ¿verdad? Para la justicia. Pero gracias, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Fíjate bien, hermano, ¿verdad? Otra dice, ¿verdad? Ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ¿verdad? Fíjate bien. Y ellos agarran, si ya justificados, santificados, limpiados, y agarran toda esa palabra, pero eso es una declaración simple y sencillamente de Dios, hermano, ¿verdad? Que nos ha hecho justos, santos, sí. Nos ha justificado, es una declaración, ¿verdad? Ya no somos culpables delante del Señor, pero fíjate bien, cuando un juez, hermano, dictamina, hace una declaración, ¡eres libre! Ese hombre que sale, hermano, ya puede salir a hacer lo que sea porque le declararon que era libre. ¿Qué pasa, hermano, si aunque le diga, ya eres libre, ya se te quitaron los cargos? Y sale a darles porque le declararon que era libre, limpio, santo, puro. Va para el bote de nuevo. Entonces, fíjate bien, estas son declaraciones. Cuando Dios dice, ¿verdad? Que Dios, hermano, Él es el que justifica. Sí, Él es el que limpia, el que nos hace todo, hermano, y nos da vida eterna. Pero fíjate bien, aunque somos declarados por Dios limpios, santos, puros, ¿verdad? El Señor le dijo a aquella mujer, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues no hay ni uno, Señor. Fíjate bien, le dijo, vete, ¿y qué? Y no peques más, ¿verdad? Vete y no peques más. Porque el pecado, hermano, no le hace que Dios te haya declarado justo, limpio, lavado por la palabra y santo. El pecado siempre te va a traer consecuencias. Eso que no te creas de que una vez salvo, siempre salvo. ¿No? Y ya le di rienda suelta al pensamiento así, ¿no? Porque mientras no llegues a 50, un pensamientillo. Pero no, ¿verdad? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad antes, ¿verdad? Así ahora, fíjate, para santificación presentad vuestros miembros para servir a quién, hermano, a la justicia. Esa inmundicia, hermano, existía en nosotros, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿verdad que no? Este texto no entra con eso que dicen ellos y muchos otros. Dice el 22, mira, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y qué es la santificación, hermano? Apartarnos, ¿verdad? ¿Cómo que no hay que hacer nada ya? Tenemos que santificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que apartarnos. Pero te imaginas ese pensamiento, ya no debes de hacer nada ya. Así como por gracia eres salvo, ya no tienes que hacer nada tampoco, pero no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? La santificación como fin, fíjate, por la santificación, hermano, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. No te creas que una vez salvo, siempre salvo. No. Tenemos, hermano, ¿verdad? Tenemos que luchar. Fíjate bien. Y otro contexto dice, para el mismo Romanos que ellos dan. Así que, hermanos, Romanos 8:32, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y ellos dicen que la salvación no se pierde, pero si vivimos con la carne, dice el 13, mira, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Verdad? Moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora fíjate bien, hermano. No se trata de decir, Señor, mata los deseos. No, no. Tú eres y yo los que tenemos que hacerlos morir. No le pides, mátalos, dice Dios. Pues mátalos tú. No los alimentes. ¿Verdad? Porque la única manera en la que van a morir, hermano, es que no les demos de comer. Pero te imaginas si esto dice un pensamientito y ahí andamos con los pensamientitos, ¿no? Dijeron dos cristianos, hermano, ¿verdad? Dos cristianos, uno de esos, ¿verdad? Como los que estamos hablando y otro que cree en la santidad. Iban los dos caminando, ¿verdad? Y el carnal miró una mujer y decía a él, mira nomás, el Señor te reprende, mira nomás, el Señor te reprende. Y mira nomás, le dijo el otro, yo te reprendo a ti, hombre, pues ¿qué estás mirando, pues? Hablamos con confianza porque aquí no vemos de esos, ¿va? Puro santificado. Mira, uno de los textos que ellos dan para Efesios, ¿verdad? Agarran un texto igual que allá, Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Y una vez más, tú ya no puedes hacer nada ni para salvarte ni para perderte. Puedes pecar y ya, de todas maneras, no hay nada, ¿verdad? Porque no eres salvo por obras. Pero mire lo que dice, yo le puse aquí contexto en el Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, fíjate bien, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. O sea, ya nosotros como cristianos, ya no debemos andar así, hermano. Como éramos nosotros, ni como son la gente que no conoce a Dios. Es un pensamiento completamente diferente, hermano. De la doctrina, ¿verdad? De una vez salvo, siempre salvo. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, hasta 50, no importa. Pero mira lo que dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. El que realmente conoce la palabra, hermano, sabe que esto no es así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿verdad? O por la palabra del Señor, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿verdad? Y también de la vieja mujer en el sentido espiritual, hermanas, ¿verdad? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otro contexto, mire, ¿verdad? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate bien, pero fornicación, ¿verdad? Si traemos eso en mente y le damos vuelta, hermano, y andamos mirando como yo te reprendo, y mirando, ¿verdad? O cualquier pensamiento, hermano, con deseos, fíjate bien, ¿verdad? Ya pertenece, hermano, ¿verdad? A la fornicación. ¿Verdad? O si nos acostamos, no con 50, con una. Dos, un hombre y una mujer que son esposos, ¿verdad? Ya es fornicación. Pero el cristiano ya no piensa así porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo, ¿aquí le está hablando a cristianos o a mundanos? ¿Verdad? Y mire lo que le dice, porque ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? ¿Verdad?
¿Ya me entendió, verdad? Gloria a Dios. Hebreos, otro texto que ellos dan, ¿verdad? Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Es la palabra que agarran. Para todos los que le obedecen, esa se la brincan. Nomás se agarran, ¿verdad? Que Dios es el autor de salvación, ¿verdad? Y agarran la palabra de eterna salvación. Pero se brincan para todos los que le obedecen. Se enfocan y nomás te van a hacer la palabra eterno, ¿verdad? ¿Qué es eterno? ¿Algo que se pierde? No. Pero, ¿verdad? Se brincan, hermano, ¿verdad? Para enfocarse en lo que ellos quieren enfocarse, ¿verdad? Para los que le obedecen. Dice, muestra como es necesario que el nacido de nuevo se mantenga en obediencia a Jesús. Dios quiere que el nacido de nuevo le obedezca manteniéndose en santidad y guardando sus mandamientos. Contexto, ¿verdad? Dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, hay que acostarnos, decía este pastorcillo, ¿eh? Que al cabo pues Dios perdona. ¿Y tiene razón que perdona a Dios? Sí, pero cuando ya estamos planeando, hermano, ¿verdad? Fíjate bien, cuando ya estamos planeando y cuando ya tenemos, no, dice, no queda, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Ya nomás te lo voy a dar porque va. Mira, hermano, aquí le puse, ¿cómo dice la Biblia? Y mira, lo que te leí ahorita es Romanos, todo lo que te leí, ¿verdad? Pero en cada parte de la Biblia, Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ¿verdad? Ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿A quién le están hablando aquí? Ya no es a los romanos, ahora son los efesios, ¿verdad? Es otra iglesia, pero fíjate bien, hermano, cristiana. Y le está diciendo a los cristianos, no erréis. Ni los injustos, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Y ahí está más para los corintios. Después, hermano, mira, si te vas a los Gálatas, yo no sé de dónde sacan ellos, ¿verdad? Mira los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que están haciendo ellos, verdad? Somos libres en Cristo. ¿Pero para qué? ¿Verdad? Para decir, no con una, no pecas ni con una ni con 50 porque Dios te lo perdona. No lo uses como para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿verdad? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, los cuales los amonesto, templo de la hermosa, ¿verdad? Aplicado a nosotros, ¿verdad? Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni yo tampoco, hermano. Son, hermano, ¿verdad? Personas, vamos a decir, como maestros, pues, de la palabra. Pero, hermano, pues no conocemos muchos de ellos,
¿verdad? Y en esta hora tampoco no se me ocurrió traer mucha información, pero son los fundadores, ¿verdad? ¿Verdad? Calvino es el fundador de esta enseñanza, ¿no? Como les decía la vez pasada, unos se defienden, ¿verdad? Se defienden que no son los calvinistas, que son los hipercalvinistas, y echan la bolita, pero, ¿verdad? Todos conocen que esta doctrina, ¿verdad? Calvino es uno de los maestros, ¿verdad? Se habla de que del tercer siglo que empezaron con esta doctrina, ¿verdad? Era un maestro, ¿verdad? Que enseñó pues este tipo de doctrina. Arminio era otro maestro que enseñaba lo contrario, pero que, ¿verdad? No se están de acuerdo, ¿verdad? Con ninguno ni con el otro, porque el otro se apega un poquito a lo que creemos, pero él sí creía que teníamos que hacer algo, ¿verdad? Que teníamos que santificarnos, o sea, nosotros hacer ¿verdad? Lo que tenemos que hacer para la salvación. Y fíjate bien, aquí es donde, ¿verdad? Se me hace increíble, hermano, que todos, búscale, y todos los que te enseñan, hermano, primero te van a hablar de textos, te van a hablar como por unos 30 minutos de perdida para hacerte saber que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y luego de repente, hermano, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Y todos casi dicen lo mismo. Después de tratar de esforzarse por enseñarte que no se pierde porque es eterna por esto, por lo otro, entonces te dicen palabras, por ejemplo, hermano, ¿verdad? Cuando ya empiezan a darse textos como estos, entonces te dicen, oh, es que si tú en realidad, ¿verdad?, te entregas al pecado, eso quiere decir que nunca fuiste salvo. Se la quitan con eso nomás. Y ya te arruinaron como quiera, porque ya te enseñaron, ¿verdad? Y al último nomás te enseñan eso, ¿verdad? Pero entonces esos fueron, hermanos, maestros, ¿verdad? Que fueron los que introdujeron este tipo de enseñanzas, uno, el otro, ¿verdad? Y se han ido extendiendo, ¿verdad? Y aquí en nuestra área, hermano, hay gente que predica de esa manera, ¿verdad? En las radios. Hay gente que predica de esa manera. Una vez salvo, siempre salvo. Eso que no crees que estamos muy lejos, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermano, podía seguirte dando, mira, ¿verdad? Porque todo en cada Efesios, ¿verdad? Tiene en el contexto siempre, hermano, los tesalonicenses. Fíjate bien, ¿verdad? 4:1 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho antes, ¿verdad? Mayormente del mal, del pecado, ¿verdad? Hasta, mira, hermano, hasta primera de Pedro te va a enseñar lo mismo, ¿verdad? Hebreos, ¿no? Todo, de lado a lado la Biblia te enseña, hermano, que hay que guardarse en santidad, que nosotros no podemos vivir conforme la manera pasada, ¿verdad? Y te dan siempre, hermano, que el pecado siempre te va a llevar a la destrucción y al pecado. Eso que no existe la palabra, una vez salvo, siempre salvo. Nos ponemos de pie en esta mañana, hermanos.